Entonces, les doy la bienvenida de esta forma, les agradezco infinitamente que estén del otro lado, y en la clase de hoy vamos a hacer la corrección de la actividad número 4, que está subida en el aula, que ustedes tenían para hacerlo. Entonces vamos a hacer paso a paso cada una de las palabras y de las frases que tenemos en nuestro cuadernito. Lo podemos ir copiando. Vamos a hacer en primer lugar como un repaso un poco rápido acerca de lo que vinimos dando hasta hoy, ¿sí? Como ustedes prácticamente a esta altura ya tienen que tener en claro cuáles son, por ejemplo, los rasgos rectos que ya vimos, ¿sí? Que tienen que tener cómo formar el enlace de estos rasgos rectos para poder después entrar de lleno en los rasgos curvos, que acuérdense que son muchos más que los rectos, y por eso nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, ya saben ustedes que los rasgos rectos son 8, ¿sí? Tenemos la T vocal, la D vocal, la T vocal que es fina, la D vocal que es gruesa. Cuando yo digo vocal, automáticamente represento en mi mente el guioncito que acompaña a la consonante, ¿sí? Que puede ser cualquiera de las vocales. En ese guioncito nosotros vamos a acompañar con cualquiera de las 5 vocales. Entonces, cuando digo T vocal, puede ser ta, te, ti, to, tu, ¿sí? Y así con las distintas consonantes que componen el alfabeto de los rasgos rectos. Tenemos la T vocal que es fina, como les decía, ¿sí? Es vertical, la D vocal que también es vertical, pero gruesa, ¿sí? Tenemos también la P vocal, que es fina, oblicua, la B larga vocal, que es oblicua, pero gruesa, ¿sí? De izquierda a derecha. Todos estos rasgos rectos que les estoy nombrando son rasgos que se escriben de arriba hacia abajo. Acuérdense que en nuestro alfabeto solamente tenemos 2 rasgos que se escriben de abajo hacia arriba, que son la R vocal, ¿sí? Y la L vocal. Bien, tenemos la CH vocal, que es un rasgo fino, oblicuo, de derecha a izquierda, la J vocal, la Q. Por ahí en los trabajos prácticos, en las actividades que vamos viendo, notamos que siguen habiendo esas confusiones en cuanto a K, Ke, Ki, Ko, Ku, y Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Acuérdense que cualquier sonido similar que yo tenga con la C y la A, que pronunciamos K, yo también puedo escribir con ese mismo rasgo horizontal fino, puedo escribir con la K de kilo, por ejemplo, ¿sí? Palabras con ese rasgo, con ese signo. Lo mismo sucede con el rasgo ga, ge, gi, go, gu. Acuérdense que es un rasgo grueso, que va, depende de la vocal que acompaña, ubicamos la posición, pero no es lo mismo escribir ge, gi que je, ji. Por ahí esa es la confusión que yo veo que tienen algunos cuando, por ejemplo, escribimos alguna palabra donde confundimos el rasgo gegi con jeji. Acuérdense que nuestro sistema es un sistema fonético, silábico, por tal motivo yo voy a escribir como suena la palabra. Fíjense que, por ejemplo, en la palabra gitano, que se escribe con G de gato, yo la voy a escribir con la sílaba, con el rasgo J vocal, I, J, I, porque yo voy a escribir como suena esa palabra, gitano. Y acuérdense que esa palabra yo la separo en sílabas, y
tengo en cuenta siempre la primera sílaba para la posición. En este caso, ji va a ir en segunda posición, ¿sí? Va a tocar el renglón, porque la i, eso me lo indica, cuando acompaña o la e o la i, corresponde a la segunda posición, toca el renglón. Entonces, gitano, yo voy a escribir ji, tocando el renglón con el rasgo J vocal grueso. Y de ahí continúo, ¿sí? Y con el rasgo N vocal. Bien, entonces vimos también todo lo que tenga que ver con las posiciones. Primera, cuando tienen la palabra en primera posición, corresponde que acompaña la vocal A. Cuando tenemos en segunda posición, las vocales que acompañan a la consonante son la E y la I, y toca el renglón, ¿sí? Y cuando tenemos las vocales O, U, que acompañan a las distintas consonantes, entonces corta el renglón, o bien, como en el caso de Koku o Gogu, se escriben debajo del renglón. Bien, eso lo vimos. También hemos visto la clasificación de las sílabas, cuando tenemos una sílaba directa, cuando teníamos una sílaba inversa, cuando teníamos una sílaba mixta, ¿sí? Recuerden, eso es muy importante para poder realizar el rasgo, el tema de ver cuándo es directa, cuándo es inversa, cuándo es mixta, cuándo tengo vocal silábica, eso todo lo vimos. También habíamos visto que cuando tenemos en una palabra dos vocales, como por ejemplo juego, yo tengo en cuenta solamente la primera vocal, la vocal E, que está al lado de la U, yo no la escribo porque queda implícita ya en la primera sílaba. Entonces juego, la palabra juego, yo voy a escribir jugo, ¿sí? Y lo voy a escribir en tercera posición, por la U. ¿Está? Bien, habíamos visto esos detalles, habíamos visto las abreviaturas también, las primeras abreviaturas. Habíamos visto que en el caso de las abreviaturas, que son las palabras de uso corriente, acuérdense de tener un cuadernillo para poder escribir las abreviaturas de acuerdo a los temas que vamos dando. Entonces, de esa forma se les va a hacer mucho más fácil después para encontrarlos. Bien, habíamos dado también el tema de colocar las comillas cuando se tratan de los nombres propios para poder diferenciarlos. Y eso corresponde para todos los rasgos, ¿no es cierto? Para cada palabra, cuando tenga nombre propio. Bien, en la clase de hoy vamos a corregir entonces la actividad número 4 que está subida en el aula. Voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a ir viendo. Si lo tienen a mano, ustedes pueden ir cotejando sus escrituras, sus traducciones con lo que nosotros vamos a ver ahora. Así que voy a compartir. Bien, en la actividad número 4 teníamos palabras y frases que teníamos que hacerlas en una de las primeras palabras que tenemos. Fíjense que acá tenemos combinación de los rasgos rectos y curvos, con los primeros 6 rasgos curvos que habíamos visto, que eran F vocal, B corta vocal, Y, la I vocal, la doble L vocal, la vocal S y el bisílabo vocal S vocal, ¿sí? Esos son los primeros 6 rasgos que nosotros vimos en nuestro alfabeto de los rasgos curvos. Fíjense que tenemos acá la palabra oso como primer ejemplo, y en este bisílabo tenemos que tener en cuenta, decíamos siempre que los bisílabos para la posición, la
primera vocal es la que me indica la posición. En este caso, oso va en tercera posición, y yo sé que la vocal, este vocal es un rasgo curvo, grueso, como vemos acá. Esto, por supuesto, está como más grande. Ustedes tienen que respetar la uniformidad de los rasgos, ¿sí? En cada uno de sus palabras. Eso es importante que tengan en cuenta en hacerlos todos parejos, que sean rasgos uniformes. Entonces la palabra oso la escribimos en tercera posición, rasgo curvo grueso. Fíjense que acá también puede decir usa, y voy a escribirlo de la misma forma. ¿Qué me va a indicar a mí qué palabra es la correcta, la que corresponde, y el contexto de la oración en la que yo estoy escribiendo, en la que yo tengo que traducir? Bien, vamos con la palabra ropero. Fíjense que acá tenemos 3 sílabas. 3 sílabas. Tenemos esta O, es la que a mí me va a indicar la posición, ¿sí? Ropero. La O me indica que es en tercera posición, entonces corresponde el rasgo R vocal, que sabemos que se escribe de abajo hacia arriba. Corta el renglón, como ven acá. Después, donde termina este rasgo, que esta sílaba, que es la importante para escribir la palabra, yo continúo con los siguientes rasgos. Fíjense, P vocal, que es fino, y R vocal, que es grueso. En este caso, P, la sílaba P, no importa en qué lugar quede posicionada. No importa, no tengo en cuenta eso. Sí, la primera sílaba, que en este caso es ro. Bien, vamos con la segunda palabra, asegura. ¿Sí? En este caso también, como les decía, la A me indica la posición, entonces esta palabra va a ir en primera posición. Rasgo curvo, grueso, y después continúo con el rasgo G, U, y luego R vocal, ¿no es cierto? Acá tenemos ra, sonido suave, entonces también de arriba para abajo. Asegura, lo voy a escribir de esta forma en primera posición. Tengo combinación de rasgos gruesos con el rasgo fino R vocal. Vamos a continuar con la palabra ráfaga. Fíjense cómo la voy a escribir en primera posición, porque es la primera sílaba la que tengo en cuenta, y como la vocal que acompaña a la R es la A, escribo sobre el renglón. Ra, fa, ga. Fíjense la F, rasgo curvo fino, seguido, donde termina el rasgo fa, comienza el rasgo ga, grueso. Bien. En la siguiente palabra, en espera, acá tenemos una sílaba inversa, ¿sí? Una sílaba inversa. Fíjense que comienza con la E. Y tenemos 3 sílabas, espera. Entonces yo ya sé que el rasgo inverso es, como comienza con la E, toca el renglón y escribo el rasgo curvo fino, es seguido de P, era. Espera lo voy a representar de esta forma. Son todos rasgos finos en esta palabra, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo también con sílaba inversa. Habíamos dicho sílaba inversa corresponde cuando la vocal antecede a la consonante, en este caso a la S. Oscuro, ¿cómo lo voy a escribir? Y cortando el renglón, ¿sí? De la misma forma que hice es, pero en tercera posición corta el renglón, sigue el rasgo Q fino, horizontal, y la R
vocal, en este caso también de abajo hacia arriba, como vemos acá. Bien. Tenemos la palabra jefe en segunda posición, porque la E así me lo indica. Fíjense que es un rasgo oblicuo grueso, seguido de F vocal, en este caso fe. En segunda posición corresponde esta palabra por la vocal E. Toca el renglón, ¿sí? Yo siempre tengo que tener para las posiciones en cuenta, tengo que tener la vocal que acompaña a la consonante, ¿sí? Para poder escribir. Fíjense que cuando hacíamos las traducciones de las palabras, en los ejemplos que habíamos dado en el pizarrón anteriormente en la clase de Zoom, nosotros poníamos las consonantes y poníamos las vocales con una rayita para poder ir descifrando cada palabra que teníamos en esa oración. Entonces lo importante que es que yo, por ejemplo, en jefe, que sí o sí mi rasgo toque el renglón, porque si yo lo hago arriba del renglón ya dice ja, no dice G. ¿Se entiende? Bien. Vamos con la palabra fuelle. Fíjense que acá tenemos dos vocales. Yo les había dicho que en este caso la E la omitimos y tenemos en cuenta solamente la vocal U. Para la posición, la E se la omite porque ya queda implícita en la sílaba fu. La voy a hacer en tercera posición, ¿sí? Como vemos acá, es el rasgo F vocal, que es fino, corta el renglón, fíjense, y seguidamente el rasgo doble L vocal, fuelle. Bien. Seguimos con otro ejemplo similar, acá fueron. Yo voy a tener en cuenta para esta palabra la U, que me va a indicar que esta palabra se escribe en tercera posición, ¿sí? Y la E la omito y escribo furo. Y cuando lea, cuando haga la traducción, voy a escribir fuero, porque justamente también el contexto de la oración es lo que me va a dar a mí la pauta de que la palabra correcta es fuero. Acá tenemos un rasgo fino, curvo, y el rasgo R vocal de abajo hacia arriba. En azabache, en este ejemplo, vamos a utilizar el rasgo vocal S vocal, que es el rasgo curvo, grueso, fíjense. No importa que esta palabra se escriba con Z, yo tengo que tener en cuenta cómo suena. Suena como vocal S vocal, entonces lo voy a escribir con ese rasgo correspondiente a esa sílaba. Azabache en primera persona, en primera posición, perdón, ¿sí? Porque la sílaba con la que comienza esta palabra es la A. Entonces, corresponde dibujarlo arriba del renglón. Seguidamente hacemos la B larga, que es oblicuo, grueso, ¿sí? Y la CH de arriba hacia abajo, fino, oblicuo también. Muy bien. Seguimos con otros ejemplos. Esófago. Fíjense que acá es la E, la que me indica la posición, ¿sí? El rasgo curvo grueso toca el renglón y seguidamente corresponde escribir fa y go. Fa es fino, go grueso, horizontal. En la palabra rejilla, ¿sí? Tenemos que es la E la que acompaña a la consonante R, entonces va en segunda posición. Comienza tocando el renglón hacia arriba, ¿sí? Y
Donde termina mi rasgo re, comienza la J, el rasgo de la J, acompañado de la I en este caso, y donde termina la J, aquí comienza el rasgo doble L vocal, ya. Entonces yo acá puedo leer rejilla. Muy bien. Vamos con el ejemplo siguiente, cuchillo. Fíjense que tengo el rasgo horizontal fino, Q, debajo del renglón. Chi corresponde a un rasgo oblicuo fino también, de derecha a izquierda. Y yo es un rasgo curvo, ¿sí? Grueso, como vemos acá. Les recuerdo en estas palabras, así donde ustedes pueden ver bien, por ejemplo, en cuchillo, víbora, escudo, son palabras de 3 sílabas, donde ustedes tienen que intentar en su dibujo, en su escritura, hacer las 3 sílabas que corresponden a cada palabra bien parejas, ¿sí? Que queden, no que una quede más grande que la otra, o que queden como deformes, porque eso va a hacer después que dificulte la traducción. Entonces, que los 3 rasgos sean parejos y uniformes, en estos casos, donde tenemos 3 sílabas. Bien, dijimos que cuchillo entonces marcaba la posición, la U. Ahora vamos a la palabra víbora, fíjense que en segunda posición por la I, y acá tengo víbora. Lo importante que es en este caso poder asociar el área de gramática que tenemos también en esta capacitación para saber cómo se escriben las palabras, porque víbora suena igual, pero se escriben con diferentes rasgos. Fíjense, ¿por qué? Porque la primera sílaba es con B corta y la segunda sílaba es con B larga. Entonces yo voy a escribir la B corta con la I, con el rasgo curvo grueso, tocando el renglón, y seguidamente la B larga vocal. Luego la R vocal de abajo hacia arriba. Fíjense. ¿Sí? Yo cuando haga la traducción de estas palabras, no sé por qué me aparece esto acá. Disculpen chicos, por ahí mi computadora como que está un poco loquita. Bueno, entonces les decía que la importancia de poder saber bien cómo se escriben las palabras, porque en la traducción, si yo no sé si va con B corta o con B larga, yo puedo escribir de forma incorrecta. Y eso va a hacer que dibuje mi rasgo también en forma incorrecta. En este caso, escudo. Fíjense, escudo. En segunda posición, por la E, sílaba inversa, y tenemos el rasgo curvo fino que toca el renglón. Sigue Q, también fino, rasgo horizontal, y la D vocal, do grueso. Escudo. En osado tenemos la O indicando la tercera posición, o sea que el rasgo curvo grueso corta el renglón, y acá dice osa. ¿Sí? Ahí yo voy a enganchar mi rasgo de vocal grueso. Vertical, recto, vertical, grueso. Bien. Seguimos con más ejemplos. Tenemos capilla. Acá en este caso, capilla me marca la posición, la A. Entonces corresponde escribir arriba del renglón K,
Capilia. Fíjense, tengo combinaciones. Capilia leo acá en esta palabra. En primera posición. Llave. También va a ser en primera posición. Corresponde el rasgo curvo, grueso, arriba del renglón, seguido del curvo grueso que corresponde a la B vocal. En este caso, podemos leer llave sobre el renglón. Jefa, como habíamos visto también en el ejemplo anterior, yo puedo escribir jefa o puedo escribir jefe y escribo de la misma forma, ¿sí? Entonces, jefe y jefa se escriben iguales. No importa si tengo la terminación A o la terminación O acá en esta vocal que acompaña a la última sílaba. En acero, fíjense, la A es la que me marca posición, ¿sí? La A, en este caso, voy a escribir entonces arriba del renglón el rasgo curvo grueso, AC, así como suena. Y corresponde la R seguida con la vocal, donde termina mi rasgo AC, yo arranco con el rasgo R vocal, ¿sí? A0, en primera posición. Ahí también tengo un rasgo curvo, grueso y rasgo fino. En archivo, fíjense, archivo, ¿sí? Habíamos dicho que era también, corresponde a una sílaba inversa, vocal R. Archivo, fíjense cómo dibujamos ar. Es un rasgo que ya lo vimos también, ¿sí? En forma de un arco fino, le sigue el rasgo CH vocal y la B corta, vo. Archivo, en primera posición por la A. En azucarado, también sucede lo mismo como en el ejemplo de azabache. Acuérdense que yo cuando haga la traducción, sí, tengo que poner como corresponde, escribir con Z, pero suena como si tuviéramos una vocal, S vocal. Me marca la posición la A, ¿sí? Entonces corresponde escribirlo arriba del renglón ASU. Acá dice ASU. K, tenemos la C con la vocal A. Acá donde termina mi rasgo K, comienza el rasgo R vocal. Ra y Do. Fíjense, tenemos 4 sílabas en esta palabra y es en primera posición la forma de escribir. Bien. Ahora vamos a pasar a las frases. Acuérdense que estas son frases sencillas porque nosotros todavía no dimos todo el alfabeto. Después de esta clase de hoy de repaso, más que nada, a partir de mañana vamos a arrancar con los siguientes 6 rasgos curvos de nuestro alfabeto, así que estén atentos también porque en los videos explicativos que ya están subidos al aula, nosotros tenemos las explicaciones de los rasgos que vamos a dar mañana, así que por ahí sería conveniente que ustedes puedan ir mirándolos, que puedan ir viendo, para tener un poco más de idea, ¿sí?, de las escrituras de los ejemplos que vamos a dar mañana. Bien, vamos entonces con estas frases. Él, ¿se acuerdan que corresponde a las abreviaturas? Que las abreviaturas habíamos dicho que son de uso corriente, por eso es importante también ir teniendo nuestros propios gramálogos aparte, como les decía hoy. Él es un escape en primera posición, que lo escribimos de esta forma. Caballero. Fíjense, acá tengo 4 sílabas,
caballero, ¿sí? K es la que me va a indicar la posición, y escribo sobre el renglón, arriba del renglón, seguido del rasgo B larga vocal, caballero. Fíjense, la doble L es un rasgo grueso, curvo, ¿sí? Y aquí donde termina lie, yo dibujo mi rasgo R vocal, ¿sí? Do. Entonces yo leo caballero en esta palabra. Bien. El caballero dejó, fíjense, en segunda posición, toca el renglón. Son dos rasgos rectos gruesos, uno es vertical, el siguiente es oblicuo. Dejó, tenemos que tratar de hacerlo de una sola vez, de escribirlo en una sola, en una sola vez los rasgos, para que puedan ustedes ir ablandando sus manos también, ¿sí? Para que puedan no separar cada sílaba, no levantar la mano. Eso es muy importante. Bien. También tenemos el escape y la palabra llavero. Fíjense, en primera posición, ya por la A, ¿sí? Vero. Esta palabra está escrita en primera posición porque así me lo indica la primera sílaba, y yo puedo leer llavero. El caballero dejó el llavero. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. El muchacho llegó por esa calle. Él, habíamos dicho que era el escape en primera posición. Muchacho, fíjense, acá tenemos M vocal, que eso todavía nosotros en vivo por el Zoom no lo explicamos, pero sí está en los videos explicativos que tenemos subidos al aula, cómo se escribe la M con la vocal U, que es este rasgo, como para que ustedes también ya lo vayan viendo, lo vayan mirando. En el siguiente Zoom también vamos en las próximas clases vamos a dar la M, vamos a dar la vocal MP vocal y MB vocal, que son bisílabos. Son rasgos que nos faltan explicar bien, pero que lo vamos a hacer más adelante. El muchacho, acá tenemos dos rasgos rectos. Fíjense que yo hago una doble, hago estos rasgos, los dibujo con doble longitud, nada más. Si puedo, si quiero, o si no está bien, no está mal. Si quiero, puedo hacerle como una divisoria, como para cuando tenga que traducirlo pueda ver yo la diferencia. ¿Sí? Bien. Esto porque les digo de hacer como partir acá el rasgo, porque nosotros después, más adelante, también vamos a tener ampliaciones, vamos a tener rasgos que se escriben el doble de longitud de lo normal, ¿sí? Entonces, bueno, es importante saber en la traducción cómo yo voy a ir leyendo cada rasgo, cómo lo voy a ir dibujando. Llegó, fíjense, en segunda posición, ¿sí? Por la E, toca el renglón, es un rasgo curvo, grueso, y donde termina el rasgo Y, comienza mi rasgo Go, que también es un rasgo grueso, ¿sí? Por es otra abreviatura que ya vimos, que corta el renglón. Esa también es una abreviatura que habíamos dicho que solo excepcionalmente eso
tenemos en cuenta la vocal siguiente y no la primera vocal como corresponden a estas sílabas. Al ser abreviaturas, esa va en primera posición. Si tuviera este, toca el renglón, y si yo tuviera eso, corta el renglón. Eso ya lo habíamos visto también. En este caso esta, yo no tengo en cuenta la primera vocal, la E, sino la segunda vocal. Es una excepción a esta regla por ser abreviatura. Bien, calle, fíjense, calle en primera posición, arriba del renglón, y le sigue la sílaba doble L vocal, que corresponde a un rasgo curvo grueso. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un nombre propio, Vivi. Son dos rasgos curvos uno seguido del otro. Fíjense cómo hacemos las dos curvas. Colocamos las comillitas, que es lo que me indica que esa palabra se escribe con mayúsculas. ¿Sí? Después tenemos ISO. ISO, en nuestro alfabeto ustedes ya saben también que la palabra H no se escribe porque al no tener sonido propio, la omitimos. Entonces ISO, esta palabra suena como vocal S vocal, corresponde a este rasgo curvo grueso, fíjense, y toca el renglón. ¿Por qué? Porque tenemos la vocal I, ¿sí? Es como que yo borrara la H y solamente tuviera ISO, que por más que esté escrito con Z, suena como S vocal. Entonces lo voy a escribir de esta manera. Y como les decía hoy, la importancia de saber gramaticalmente cómo se escribe la palabra ISO cuando haga la traducción, ¿sí? Saber que lleva H, saber que lleva Z, para que mi traducción, para que mi palabra después esté bien escrita, como corresponde. Bien, escabeche, tenemos la palabra escabeche que corresponde a escribirlo en segunda posición, rasgo curvo fino, cabeche. Fíjense cómo está bien diferenciado. El rasgo fino que le sigue K, el rasgo grueso B y CH-E. Vivi hizo escabeche, tenemos en esta oración. Vamos con la siguiente. Tu aspiradora hace ruido. Tu es un rasgo que corta, el renglón va en tercera posición. Aspiradora, ustedes pueden ver acá, el rasgo inverso, la sílaba inversa, no toca el renglón, as. Pi, da, do, que es un rasgo grueso, y acá arranca el rasgo que va de abajo hacia arriba, que es ra, ¿sí? Igual que acá. Aspiradora. El rasgo as se escribe de arriba hacia abajo, el rasgo pi de arriba hacia abajo, el rasgo ra de abajo hacia arriba, el rasgo do de arriba hacia abajo y el rasgo ra nuevamente de abajo hacia arriba. ¿Sí? Fíjense cómo en esta palabra tenemos para poder diferenciar bien, ¿sí?, la dirección de cada rasgo. Hace, lo mismo que con hizo, no tengo en cuenta la H, sí tengo en cuenta que comienza con la A, entonces va en primera posición, no toca el renglón. Mi línea de escritura, que es el renglón, es lo que a mí me va a decir, ¿sí?,
cómo tengo que escribir las palabras que comienzan con A, las que comienzan con EI, las que comienzan con OU, acompañadas de las consonantes. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a hacer mis rasgos. Ruido. En tercera posición, rasgo fino, de abajo hacia arriba, ¿sí? Fíjense que si yo hago el rasgo, este mismo rasgo así, no tan inclinado capaz, pero si lo hago de arriba hacia abajo, yo estoy haciendo el rasgo CH vocal, no estoy haciendo el rasgo RU. Estoy haciendo el rasgo CHU, ¿sí? Si yo lo escribo de arriba hacia abajo. Entonces, no corresponde, lo tengo que hacer de abajo hacia arriba. En este caso, la I la omito y seguidamente escribo el rasgo DO, grueso. Entonces, es como que yo acá escribo solamente rudo, ¿sí? Mi palabra original es ruido, que me va a dar a mí el contexto de la oración, es la que me va a indicar qué ruido es la palabra correcta. Bien, vamos con los siguientes ejemplos. Fíjense. Paco bebe poco té azucarado. ¿Sí? Tenemos entonces Paco en primera posición. Bien. Es un nombre, va con las comillitas. Bebe, tenemos un rasgo oblicuo, recto, ¿sí? De doble longitud, donde acá la E es la que me indica que toca el renglón, o sea que va en segunda posición. Es grueso, los dos son gruesos. Poco, tenemos que corta el renglón, fíjense, po, corta el renglón y escribo la siguiente sílaba co. Entonces, después T, ¿sí? En segunda posición, toca el renglón. Y tenemos por último la palabra que habíamos visto hoy, azucarado, ¿sí? En primera posición por la A. Muy bien. Fíjense, vamos con la siguiente oración. Tu cobija es vieja. Tu en tercera posición, cobija también en tercera posición, o sea, debajo del renglón en este caso, ¿sí? Es, toca el renglón, fíjense, y vieja es lo mismo, ¿sí? Que decíamos hoy que tengo en cuenta solamente la I en este caso, como si escribiera vija, porque la E se omite. Bueno, entonces tenemos tu cobija es vieja. ¿Sí? Lo pueden ir anotando, pueden ir viendo. Ustedes hacer la autocorrección en sus cuadernos. ¿Sí? También les quiero comentar que más adelante vamos a hacer dictado, donde ustedes van nosotros una vez que vemos todo el alfabeto, que ya nos falta poquito, vamos a hacer los dictados correspondientes y ustedes van a subir después al aula la traducción, la lectura de ese dictado. Nosotros le vamos a enviar la traducción y la escritura también en taquigrafía para que ustedes mismos vayan corrigiendo, autocorrigiéndose. Fíjense que lo tienen que hacer sin mirar primero ustedes para que puedan ir fijando todo eso y después recién cotejar con lo que nosotros les vamos a enviar. Pero es importante que vayan escuchando cada sonido, cada palabra que nosotros les vamos a dictar, porque justamente en eso se basa nuestro sistema, en el dictado de las palabras, porque vamos plasmando en cada momento lo que vamos escuchando. Bien,
Fíjense en esta siguiente frase, repara esa canilla. Tenemos que repara, corresponde a una palabra que va escrita en segunda posición por la E. Entonces toca el renglón, ¿sí? Repara. Fíjense, tenemos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba acá. Son 3 rasgos rectos finos, ¿sí? Esa habíamos dicho que, como es abreviatura, la escribimos sobre el renglón. Canilla, en primera posición por la A, ¿sí? Tenemos 3 sílabas. Canilla, la N vocal, fíjense cómo se escribe, ¿sí? Que lo vamos a dar también, lo vamos a dar mañana entre el grupo de los curvos que vamos a presentar. Vamos a tener la N vocal, que N vocal también corresponde a una sílaba directa, ¿sí? Tengo la consonante seguida de la vocal. Bien. Tenemos retira esa espina. Retira, ya lo habíamos visto, de abajo hacia arriba. Tenemos la T con la vocal I, y donde termina mi sílaba T, comienza la R vocal. Retira, en segunda posición, por la E. ¿Sí? Esa abreviatura en primera posición, espina en segunda posición. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Seguimos con el fuego devora el follaje. Fíjense que tenemos 2 abreviaturas, el en primera persona, que corresponde a un escape, como les veníamos diciendo, fuego en tercera posición, ¿sí? Fugo sería, como escribo, pero leo fuego. Devora en segunda posición, toca el renglón, vo, grueso, da, fino. El, abreviatura, y follaje en tercera posición por la O. Corta el renglón, la F vocal corta el renglón, en este caso fo, lo dibujamos de esta forma, ¿sí? Follaje. Vamos con el siguiente ejemplo. Esa asadera es de Guido. Fíjense, tenemos también acá abreviatura, esa en primera posición. Asadera, yo la voy a escribir en primera posición, asa. De rasgo grueso, era de abajo hacia arriba. Y puedo leer asadera. Es rasgo curvo, fino, toca el renglón. De rasgo recto, vertical, toca el renglón, grueso. Y Guido, nombre propio, con comillas, ¿sí? Corresponden a 2 rasgos gruesos, rectos. Uno horizontal y el otro vertical. Muy bien. Vamos con los otros ejemplos. Por esa ruta vi al pajarillo. Fíjense, por abreviatura, esa abreviatura, ruta, la escribimos en tercera posición, por la U, ¿sí? Vi, toca el renglón, rasgo curvo grueso, al, habíamos visto también, un puntito en primera posición, sobre el renglón, abreviatura, y acá tenemos pajarillo en primera posición, por la A. Entonces yo escribo pa arriba del renglón, ja corresponde al rasgo J vocal, ri, ¿sí? Y yo. Así me queda dibujado la palabra pajarillo. El osado tocayo gaucho. Acá tenemos
abreviatura el, osado, ¿sí? Nuestro bisílabo que empieza con O, por ese motivo corta el renglón, ¿sí? Atraviesa el renglón. Osa. Y seguidamente do, en tercera posición. Tenemos tocayo. En tercera posición, rasgo recto fino, rasgo acá horizontal, fino, y yo, que es un rasgo curvo fino, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Gaucho, lo voy a hacer en primera posición, corresponde al rasgo grueso, al rasgo horizontal grueso, gaucho, puedo leer acá, ¿sí? Esa llave cayó al barro. Esa abreviatura, llave, ya lo habíamos visto, ¿sí? En primera posición por la A. Cayó también en primera posición por la A. Son palabras que van arriba del renglón. Al, tenemos abreviatura, puntito, ¿sí? En primera. Barro, en primera, también por la A. ¿Sí? Fíjense que todas estas palabras están escritas en primera posición. Están sobre el renglón, arriba del renglón. ¿Sí? Bien. Fíjense también acá, de vuelta tenemos esa como abreviatura, varilla, va, rasgo curvo grueso, de acá abajo para arriba hago la di, y de arriba para abajo la doble L y A. Esa varilla es la A, la que me indica que va en primera posición. Después tenemos la palabra es, toca el renglón, rasgo curvo fino, y roja en tercera posición por la O, corta el renglón, fíjense. Siempre acuérdense que la R vocal de abajo hacia arriba es un poquitito más inclinada que la CH vocal, que se escribe la CH de arriba para abajo, la R vocal de abajo hacia arriba. Bien, acá tenemos esta abreviatura. Guitarra, acá, por ahí también, esto es lo que nos lleva a confundir un poquito. Fíjense, gui. Yo acá no tengo en cuenta la U, yo leo la sílaba gui. Yo no puedo escribir con el rasgo J vocal, por ejemplo, que es el rasgo, este sería el rasgo J vocal oblicuo, grueso, porque si no yo estaría leyendo ji. Entonces, gi corresponde al rasgo grueso horizontal, como vemos acá, y al tener la sílaba, al tener esta vocal I, me indica la posición en segunda, que toca el renglón, ¿sí? Gui, ta, ra. Fíjense que acá yo voy a utilizar la R vocal. Por más que lleve dos R, yo voy a utilizar este rasgo. ¿Por qué? Después vamos a ver que también nos encontramos con el bisílabo vocal, doble R vocal. Pero ¿qué pasa con ese bisílabo? Como con todos los demás bisílabos. Que la palabra tiene que empezar con esa sílaba para que podamos escribir el rasgo correspondiente. En este caso, como en guitarra, yo voy a hacerlo con la R vocal, porque la palabra así me lo indica. Acuérdense que la R vocal correspondía para sonidos suaves y fuertes, ¿sí? Entonces, es este el rasgo que corresponde a la palabra guitarra. Lo voy a hacer en segunda, sílaba inversa, para que tenemos abreviatura. El,
abreviatura, y público, recuerden también que lo habíamos visto dentro de nuestras abreviaturas, escribíamos PUBI, nada más, ¿sí? La palabra público. Bien. El buque llega de Cuba, tenemos el abreviatura, buque en tercera posición, ¿sí? Corta el renglón, fíjense, por la vocal U. Segunda posición por la E. D toca el renglón, también por la sílaba directa E, que me indica que toca el renglón, ¿sí? La E es la que acompaña a la consonante, en este caso toca el renglón. Y Cuba, ¿sí? También nombre propio, nombre de país, entonces lleva comillitas, ¿sí? Acá lo ven. En tercera posición, debajo del renglón. Y con esto, muy bien, con estas frases terminamos lo que sería nuestra actividad número 5, ¿sí? Entonces, la actividad número 5 vamos a hacer las consignas que dice, son muy fáciles porque son solamente un repaso de lo que hemos dado hasta acá. Entonces, es nada más que para recordarles, ¿sí? Todo lo que vimos hasta acá. Tenemos que reconocer los rasgos en primera, en segunda y en tercera posición. Y lo vamos a subir después al aula también la corrección de este ejercicio de repaso de la actividad número 5. Ustedes cualquier duda, ya saben, suben al correo de nuestra capacitación, ¿sí? Capacitación sin acento, acuérdense, _ taquigrafía, @legislatura.formosa.gov.ar. Ese es nuestro correo donde nosotros estamos todo el tiempo viendo las inquietudes o las dudas o las preguntas, las consultas que ustedes quieran hacer. Entonces ahí se les va a responder todo lo que tenga que ver con el área de gramática y el área de taquigrafía, por supuesto, se les va a ir respondiendo. Y quería comentarles también que en estos días estuvimos mirando, aprovechando bueno, que uno se encuentra en la casa por ahí, mirando uno por uno las actividades que ustedes nos mandan, donde nosotros estamos corrigiendo uno por uno, estamos viendo, orando con el nombre, tenemos una lista con el nombre de cada uno de ustedes, donde vamos anotando actividad número 1, actividad número 2, actividad número 3, que son las que ustedes nos van devolviendo, las que nos van mandando. Si bien no tienen plazos para enviar, pero les pedimos que vayan haciendo y que vayan enviando, que nosotros vamos mirando. Cuando llegue el momento de hacerlo todo como más personalizado, ustedes van a tener la devolución de esos trabajos, ¿sí? Donde se van a dar cuenta cuáles son sus errores o cuáles son lo que por ahí les cuesta un poquito más, o también hay algunos trabajos que están muy bien hechos, ¿sí? Que nosotros vemos que lo hacen sin ningún tipo de problemas. Las confusiones son por ahí más las que vamos aclarando en cada clase. Entonces, hasta ahora lo que le queremos decir es que estamos haciendo un hermoso trabajo entre todos, donde vamos controlando, vamos viendo, y donde cada vez estamos más entusiasmados como para nosotros llegar a ustedes y lograr la forma de que ustedes también lleguen a nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, sigan entrando al aula, sigan mandando sus inquietudes, sigan mandando. Nosotros todos recibimos y en algún momento se les contesta, ¿sí? Tenemos un colaborador, Mauro, que él se encarga de decirnos a nosotros, a los docentes, todo lo que ustedes, todas sus inquietudes, todas las consultas que ustedes hacen. Entonces, todo nos llega, ¿sí? Continuemos en esta instancia. Vamos a seguir mañana, como les decía entonces, con los rasgos curvos, los siguientes rasgos curvos que corresponden a nuestro alfabeto, así que por favor los espero a todos mañana
para seguir con esto. También la profe Luz me decía que les comente que el Zoom número 7 de gramática ya está subido al aula para que ustedes lo puedan ir viendo. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana y muchísimas gracias por acompañarme.